primeras palabras tiene que ser de saludo a propósito del aniversario del Instituto Nacional Penitenciario, INPE. Saludos al Grupo de Operaciones Especiales, a todos los caballeros y damas que conforman esta élite del Instituto Nacional Penitenciario. Saludar, reconocer y felicitar por la labor encomiable que desarrollan día a día, por la labor a la nación que entregan, arriesgando su vida, arriesgando su salud en momentos de pandemia, exponiéndose a una serie de vicisitudes. Un reconocimiento de un abogado penalista para ustedes, un abogado que conoce la realidad penitenciaria, que conoce la realidad del agente penitenciario y que conoce desde hace muchos años las fortalezas y las debilidades que acontecen el día a día del sistema penitenciario nacional. Mi saludo, un abrazo a la distancia, un abrazo fraterno para todos ustedes, y que estas fechas de celebraciones permitan la reflexión, permitan el pensamiento valorativo y positivo, esperando de que las más altas autoridades de la República sepan valorar y reconocer esta alta labor profesional que desempeñan todos ustedes. Habiendo dicho esto, quiero iniciar esta charla, esta conversación con todos ustedes, manifestándoles que el 6 de marzo es prácticamente el 36 aniversario del INPE, un INPE como instituto que fue formado en el año 1985 durante el primer gobierno del presidente Alan García Pérez mediante el decreto legislativo 330, que aprobó el Código de Ejecución Penal por decreto supremo 012 de 1985, del 12 de junio, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, donde aprueba la reglamentación, definiéndolo como el organismo público descentralizado, rector del sistema penitenciario nacional e integrante, obviamente, adscrito al Ministerio de Justicia. El INPE tiene un antecedente formidable, impresionante en la historia de la República. El sistema penitenciario en el Perú, haciendo un vuelo rasante por la historia republicana, por la historia antigua del Perú, tiene una historia rica. Y para divertirnos un poco con la historia peruana, que siempre es riquísima, ilustrativa, y nos va situando en los contextos en los que vivimos y cómo aparecen las instituciones tutelares, permítanme explicarles el Runaya Napak, protector de presos, que en el gran imperio del Tahuantinsuyo, el más grande de América, el imperio del Tahuantinsuyo, de nuestros pueblos originarios, contemplaba y tenía el conocimiento de la punición incaica. Basadre dijo que el Tahuantinsuyo no conoció el derecho, pero sí conoció la moral. Así quiero iniciar citando al antecedente de toda esta historia del sistema penitenciario, el imperio incaico, que era conocido como el Runaya Napak, el custodio o protector de presos. No era el celador, era el protector de los presos. Protector en la medida que se ocupaba de su alimentación, que se ocupaba de su salud y que muchas veces se ocupaba hasta de sus familias. Me dirán que tiene que ver esto, tiene que ver mucho, porque el concepto que existía en el imperio incaico era otro, con el preso, con el detenido. No había prisión preventiva, el castigo era moral, era el desarraigo de su tierra, de su pueblo, de sus ancestros. El castigo era más que todo de índole moral, el reproche de toda una población. Es así que el Runaya Napak se convierte, como lo dice el historiador cajamarquino don Horacio Urteaga recoge la organización judicial incaica, acompañado del Chunca Camayoc. Es el antecedente de nuestro sistema penitenciario, lo que estamos escuchando. El Chunca Camayoc, que era una especie de juez de paz o de faltas
delitos. Era un juez inmediato, el juez de turno, el Chunca Camayoc, que luego agrupaba al Pachaca Camayoc, que era un juez de apelación, era un juez de decisiones. Estaba también el Aranca Camayoc, que eran los jueces que resolvían los asuntos de los problemas familiares. Son antecedentes de nuestro sistema penitenciario, que en el crisol del Tahuantinsuyo ocupó lugares preponderantes. Las penas tenían una finalidad intimidatoria y reparadora. Tenían que reparar a la familia dañada. Garcilaso de la Vega, el primer mestizo de la literatura universal peruano, nos narraba que las penas se aplicaban en función a las edades y había calificación de los delitos con un alto componente moral. Y había el criterio de la clasificación, lo que hoy conocemos como mediana, alta y baja o mínima seguridad. Había clasificación en el momento del incanato. Les vuelvo a repetir, no existían las detenciones preventivas, existían cárceles para el cumplimiento de las penas, distinguiendo entre nobles y pueblos. Siempre hubo categorías en el tema de los detenidos, los internos. Pero todos los cronistas coinciden en que la administración, queridos amigos, de las cárceles estaba a cargo de una estructura de funcionarios que dependían del Inca y que se llamaba el Runaya Napak, que sirva como antecedente y evoco al Runaya Napak como antecedente de todos ustedes que velaron por la seguridad del Gran Tahuantinsuyo, que velaron por la tranquilidad del pueblo, que no eran policías, no eran gendarmes, eran los protectores de aquellos que habían infringido las normas morales del Gran Tahuantinsuyo. El sistema penitenciario en la colonia, para avanzar rápido con esta parte, trajo la ley de Indias. La colonia trae ya un sistema carcelario más estructurado. Estaban a cargo de los alcaides, nombrados por alguaciles o carceleros, como dice la historia, el registro histórico. La prisión colonial tenía también este mismo componente de cárceles para nobles y cárceles para comunes. La pobreza, la miseria y la riqueza siempre estuvo presente hasta en el mundo del interno, hasta en el mundo de los sistemas penitenciarios. El sistema penitenciario en la colonia fue altamente clasista y abandonó prácticamente a su suerte con un reproche social impresionante al hombre que cometía grandes errores, invadido por el dios Dolos que hablaban los griegos, que hoy conocemos como delito. Aquellos personajes que eran sometidos a intereses subordinados, criminales, y que recibían el reproche social, el reproche moral, el reproche de las autoridades y el reproche de todo aquel que se consideraba digno. En este avanzar de la historia, queridos amigos, el sistema penitenciario en la República se dio durante el gobierno del mariscal José Bernardo de Torre-Tagle. Nuestros custodios, nuestros hombres goes tienen que ser cultos, tienen que conocer, y por eso les hago estos aportes históricos del sistema penitenciario peruano. Bernardo de Torre-Tagle, presidente de la República, nombrado el cuarto marqués de Torre-Tagle, no sé por qué, era un militar y político peruano que gobernó entre 1823 y 1824, siendo el segundo presidente constitucional de la República, siendo después don José de la Riva Agüero. Y en 1822 se promulga el primer reglamento carcelario de la República, para que luego ingrese el proyecto Vidaurre en 1828, que apuntó hacia la prevención y no solo a la represión del delito. Vidaurre era un jurista peruano. Vidaurre, en su gran obra Vidaurre contra Vidaurre, ya habla de los sistemas de prevención general y prevención especial, no solamente de manera represiva, sino que Vidaurre entiende el factor educativo como la única solución para la represión del delito social. Ese es Vidaurre, que se proyecta en su tiempo. En 1832, durante el gobierno del general Agustín Gamarra, se dictó el decreto supremo que dispuso la obligación de manutención de los internos por las municipalidades. Es histórico, lo tienen que conocer. Nuestros del INPE y del GOES tienen que ser profesionales de la seguridad, del buen criterio,
de la negociación con el interno y de su historia propia, porque un personaje que no conoce su historia lamentablemente está condenado al vacío, no sabe sus orígenes. Todos nosotros conocemos nuestros orígenes. Por eso es que me preocupo de darles los apuntes históricos y les digo que la primera obligación por parte del Estado Nacional de mantener la alimentación, cuidado y bienestar de los internos por las municipalidades se general Agustín Gamarra, 1832. Posteriormente, Penitenciaría de Lima de 1862, el peruano Mariano Felipe Pasoldán. Mariano Felipe Pasoldán se le conoce en el mundo del derecho, en el mundo de los abogados penalistas, criminólogos, como el máximo de las doctrinas penitenciarias latinoamericanas del XIX. Un peruano, como ustedes, como nosotros, involucrado en el sistema penitenciario. Mariano Felipe Pasoldán, 1862. Exponente latinoamericano de los sistemas penitenciarios. Pasoldán fue un juez peruano de primera instancia en el Callao, queridos amigos. Auditor de la Marina de Guerra y estudioso de la ciencia penitenciaria, hoy olvidada por la clase política. Hoy olvidada por la clase política. Estudioso de la ciencia penitenciaria. Los estudiosos de las ciencias eran los convocados al arte de buen gobierno, no improvisados, con intereses subalternos, con intereses personalísimos, sino que los verdaderos científicos del sistema penitenciario eran los que diseñaban las fuentes, los mecanismos, los protocolos que tenía que tener el sistema penitenciario nacional. Ese fue el insigne juez peruano del Pasoldán, siglo XIX. Apuntes históricos para despertar la actividad de todos ustedes. El gobierno del general Echenique lo comisionó al juez Pasoldán a estudiar el sistema penitenciario de los Estados Unidos de Norteamérica, imagínense. Y Pasoldán diseña y construye la Penitenciaría Central de Lima bajo un esquema y una formación estrictamente norteamericana en 1856. Ese fue el gran juez peruano, Pasoldán, que queda en el registro de la historia jurídica penitenciaria del Perú y que es el que va a dar pasos importantes en el sistema penitenciario que lamentablemente hoy los tienen bastante olvidados. No nosotros, vuelvo a repetir, clases políticas que no han sabido atender esta labor, este oficio que se desarrolla en el sistema penitenciario. La primera, y por aniversario se los digo, fue inaugurada el 23 de julio de 1862, cuando entonces daba la República el presidente Mariscal Ramón Castilla, con un sistema de trabajo de comunidad durante el día y aislamiento en celdas durante la noche. Era una población diferente, definitivamente. No habían 90.000, no habían 95.000 internos a nivel nacional. Era un país mucho más reducido. La virtud nacional se mantenía todavía de alguna manera incólume. La virtud nacional. El hombre virtuoso era el que caminaba por las calles. La Penitenciaría de Lima lamentablemente solamente funcionó 96 años. Fue destruida en 1961 por mezquindades políticas. Mezquindades políticas. Tenemos una serie de antecedentes históricos, como la Inspección General de Prisiones en 1924, con el Código Penal de 1924, durante el gobierno del oncenio del presidente Leguía, se establece por primera vez en el Perú la Inspección General de Prisiones, encargada de todos los establecimientos carcelarios del país. Y luego se le cambia el nombre a la Dirección General de Prisiones. Es el antecedente de todos ustedes. Ese es el punto de origen de todos ustedes. En el año 1968, por ejemplo, es el año de la creación de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. La estructura de los nombres va cambiando, va evolucionando. El nomen juris se va perfeccionando
y se va a crear en 1968 la Dirección General de Establecimientos Penales. ¿Quién estaba en esa época? General Juan Velasco Alvarado, que se dictaron diferentes decretos leyes que iban modificando y reestructurando el Ministerio de Justicia y Culto. No era Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino Ministerio de Justicia y Culto, estableciendo la Dirección General de Establecimientos Penales como parte de la estructura del Ministerio del Interior. Y vamos llegando a nuestros momentos. Como parte de la estructura del Ministerio del Interior. ¿Qué me va a decir esto? Esto me queda el indicativo de que antes de ustedes, quienes manejaban la seguridad, como muchos de ustedes lo saben, de los sistemas penitenciarios, de los trabajos perimetrales e internos, era la Guardia Republicana del Perú. Policías, la Guardia Republicana. Que a esta fecha no existe, obviamente, pero era la Guardia Republicana la que va a resistir duros embates en los anales históricos de los establecimientos penales de la República del Perú, diferentes acontecimientos como los ocurridos el 27 de marzo de 1984, y rindo tributo a todos los agentes penitenciarios, empleados de las penitenciarías que murieron en este motín en 1984, que dejó 22 muertos, abogados, psicólogos, personal administrativo, secretarias, custodios, 22 muertos por este motín que se creó en el conocido e inexistente a la fecha penal del Sexto, entre la avenida España y la avenida Bolivia, en el centro de Lima, en las periferias del centro de Lima. 22 muertos que le debemos rendir tributo, y que Dios quiera que nunca más se vuelva a repetir acontecimientos así. De la mano de delincuentes prontuariados y conocidos por la prensa nacional, por los pasillos judiciales, por los abogados penalistas que los recordamos a pesar que todavía no ejercíamos, pero que los conocimos por los antecedentes criminológicos, como por ejemplo el popular Luis García Mendoza, alias Pilato, o como por ejemplo Víctor Ayala, alias Carioco, que develaron y se levantaron juntos con el loco Alejo. Criminología, es la realidad del sistema penal peruano, donde asesinan a sangre fría a guardias republicanos, asesinan a sangre fría a rehenes que los tenían en aquel lugar denominado el Sexto, que anteriormente había funcionado como un albergue para niños abandonados, y que en esa suerte de cambios y políticas, ese albergue para niños abandonados que era el Sexto, que fue el Sexto, se convirtió en un penal. Por eso que tenía importantes capacidades en su estructura física, en su espacio físico. Hoy funcionan otras oficinas del Estado y se mantiene vigente. Ya no como penal, obviamente, los tiempos pasaron. Ya no eran las políticas de tener cárceles dentro de las ciudades. Rindo tributo en este aniversario del INPE, del GOES, a los directores de los penales asesinados, acribillados, como aquel director del penal en Trujillo, en el penal del Milagro. Todos los penalistas que caminamos los penales sabíamos lo que estaba sucediendo en el penal del Milagro, en Trujillo. Y no podíamos decir mucho. Nadie podía decir nada. Un director de un penal que por enfrentarse a ciertas mafias fue asesinado a sangre fría, dejando viuda, huérfanos. Fue lamentable lo que sucedió. Y tantos otros motines que ustedes los conocen mejor que yo y que los han sabido controlar y negociar. Y vuelvo a repetir, que nunca más se vuelva a suceder estos acontecimientos fatales como la masacre en el penal Castro Castro, en épocas de decisiones políticas y cambios ideológicos, pero fueron hechos que ocurrieron. O como por ejemplo la muerte del popular Mamerto Florián López, que seguro muchos colegas, compañeros antiguos podrán recordar al conocido Cojo Mame, Mamerto Florián López, un prontuariado de los centros penitenciarios de la República Peruana, Cojo Mame, que fue acribillado
en el penal de Chayapalca, por sus propios compañeros, en reyertas, vendetas y en esas circunstancias que se dan dentro de los penales. Fueron hechos y acontecimientos que lamentablemente y por desgracia dejaron el luto en la administración de los sistemas penitenciarios y que esperamos, vuelvo a repetir, que nunca más vuelvan a suceder por la seguridad de todos nuestros agentes penitenciarios, de todos los administrativos que trabajan en las diferentes cárceles del Perú, como se le conoce coloquialmente. Fueron hechos que sucedieron. Y en el gobierno peruano siempre se dijo que la historia nunca acompañó con suerte a los sistemas penitenciarios. ¿Y esto por qué? Porque si un sistema penitenciario está en manos de políticos, para el político no es útil invertir en los internos, en los presos, en los reclusos. No redita utilidad política para un gobierno. Y esto lo hemos demostrado y lo hemos visto en esta pandemia, donde poco o nada se pudo hacer por la población carcelaria y por ustedes mismos. Cuando se hablaba de la primera línea de batalla, se hablaba de los médicos, que estoy totalmente de acuerdo, se hablaba de nuestros policías, pero en la primera línea también se encontraban los miembros GOES y todo el personal del INPE, que con muchas dificultades tenía que presentarse a su centro de trabajo, con muchos temores, fundados obviamente, del altísimo contagio que había. Enfrentaron motines, enfrentaron revueltas, queridos amigos, y fui personalmente quien denunció esto en los medios de comunicación, con mi amigo Alejandro Valderrama, con quien nos comunicábamos telefónicamente, y le decía, tenemos que reaccionar en los medios de comunicación, donde los primeros contagiados no fueron los internos, los primeros contagiados fueron los miembros del Instituto Nacional Penitenciario. Ellos fueron los primeros contagiados. Y hoy día se pretende decir, no te pago el seguro, porque no sé si te contagiaste en horas de trabajo o en tu vida personal. Es la mezquindad política, muchas veces mezquindades institucionales. Pero esa es la historia, es la realidad. Y lo tenemos que decir claro y fuerte, sin miedo a nada ni a nadie. Las cosas se dicen, porque somos libres. Soy un abogado defensor que no me rindo a ningún movimiento político, ningún partido político, simplemente a mi oficio de abogado. Esa es la mezquindad política que hay en el país, no solamente en el INPE, sino en muchas instituciones. Otros países destinan fuertes presupuestos para la manutención de internos, para sueldos de agentes, para capacitación, uniformes, capacitación profesional. Existen otras latitudes donde el agente penitenciario es reconocido por el Ministerio de Educación como un oficio, como una profesión técnica, y que puede acceder a maestrías internacionales inclusive. Lamentablemente, en nuestro país estamos muy atrasados con el sistema penitenciario. No tenemos capacidad tecnológica. Ustedes todavía tienen que hacer requisas, cuando la tecnología podría cubrir todo esto. El agente penitenciario se crea durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, no como INPE, sino como un agente penitenciario, donde se va creando el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, el CEFOCAP, con la finalidad de formar agentes penitenciarios, profesionales de la seguridad penitenciaria. No son cualquiera, son unos verdaderos profesionales. Son los pilares básicos en el tratamiento de los internos y en su reinserción social. Son los que van a tener el contacto inmediato con el interno. Contribuyen, queridos amigos, a que prevalezca el orden y la disciplina en las cárceles peruanas que albergan a casi 100.000 internos. Existen casi 11.000 trabajadores penitenciarios, si mal no recuerdo, encargados de administrar aproximadamente 70 cárceles en todo el país, a través de sus 8 oficinas regionales en toda la República. La ley de carrera especial pública penitenciaria, la ley 29709, que todos ustedes la conocen, del 17 de junio del 2011, el servidor penitenciario
orienta sus esfuerzos para alcanzar los objetivos del Estado y la administración penitenciaria en armonía con el Código de Ejecución Penal. Por ley de carrera especial pública penitenciaria se estipula esto. Esta ley va a regular, queridos amigos, el régimen laboral del servidor penitenciario, estableciendo una carrera penitenciaria, de acuerdo a un escalafón, de acuerdo a una meritocracia, desempeñándose en las áreas de seguridad penitenciaria, tratamiento penitenciario, administración penitenciaria, una serie de actividades. El artículo 15 de la ley le pone los requisitos: peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, poseer grado académico, título profesional, no tener sentencia condenatoria por delito doloso, obviamente, tener buen estado físico y mental. Se quieren dar ciertas modificaciones donde ya no hay que ser peruano de nacimiento. ¿Y por qué creen que es esta modificación? Que ya no se necesita ser peruano de nacimiento. Porque muchos inmigrantes están pretendiendo acceder al puesto que tienen ustedes el día de hoy. Como ya ocupan cargos de serenazgos, vigilancia privada, están buscando cómo incorporarse como agentes penitenciarios. Muchos extranjeros que han venido a nuestro país y el Perú los ha recibido abiertamente. Se están ejerciendo presiones para algunas modificaciones legislativas, donde se preguntan ¿por qué el agente penitenciario tiene que ser peruano de nacimiento? Se lo están preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué inclusive si para ser alcalde no se necesita que sea peruano de nacimiento? ¿Por qué? ¿Por qué para ser agente penitenciario sí se exige que sea peruano de nacimiento? Son algunas modificaciones que pueden llamar nuestra atención y preocupación. Según la ley, el servidor penitenciario pasa por una fase de inducción para prepararse en sus funciones y poder incorporarse. Eso es correcto. Y los niveles remunerativos van a ser fijados por ley, las asignaciones, beneficios, aguinaldos, la escolaridad, sus 2 aguinaldos al año, la CTS por la compensación de sus tiempos de servicios, el subsidio por sepelio y luto, que habría que ver cómo está ese fondo previsional. Tienen derechos, amigos, tienen derechos laborales. Por eso han sido formados, por eso han sido preparados. La carrera penitenciaria les permite una diversidad de actividades y siempre y cuando esto se realice en un ambiente adecuado. ¿La ley se cumple? Sería la gran pregunta. Lamentablemente y por desgracia, como muchas leyes en nuestro país, están en desuso. Yo preguntaría a ustedes, si tuviéramos una conferencia presencial, si que todos ustedes vienen siendo capacitados permanentemente, subrayo la palabra, permanentemente, no solamente en las formas de manejar crisis, sino también, por ejemplo, en las formas de la tecnología, que carecen nuestros centros penitenciarios, o en la forma de las negociaciones, un aspecto fundamental que lo tiene un agente penitenciario en Alemania, en Suiza, en los Estados Unidos. Son los primeros negociadores, face to face, cara a cara, con el interno cuando suceden estos eventos de alto grado de violencia. La capacitación permanente está ausente. No se trata de pararse, marchar, formar, hacer orden cerrado, saber cómo funcionan ciertos tipos de armas letales y no letales. Eso está muy bien. Pero hay otros aspectos, hay otros factores que tenemos que atender. La tecnología. Lamentablemente en nuestro país todavía existen mecanismos arcaicos, porque no hay inversión en tecnología, habiendo presupuesto. No quieren invertir en tecnología. Los responsables políticos del sistema penitenciario no quieren invertir en tecnología. Todavía exigimos que las mujeres vayan con falda. Esto es absurdo. Esto es prehistórico prácticamente. Si hubiera la tecnología de los sistemas más modernos, como en los aeropuertos, no se necesitaría que ustedes, dignos representantes del orden penitenciario, tengan que estar revisando las cosas manualmente, al ojo, tengan que estar pinchando las cosas, abriendo el pollo a la brasa, revisando las aguas que van ingresando en las botellas,
los días de visita y los días de los paqueteros, los días de paquetes, no estarían en esa situación. La tecnología los debe asistir a ustedes. La tecnología los debe prácticamente trabajar de la mano con el INPE. La tecnología les va a permitir un trabajo mucho más científico, más digno. Las cámaras de seguridad son cámaras perimetrales. Por desgracia no son cámaras en los pasillos de celdas, salvo Penal Lancón, tiene algo mucho más implementado quizás. Pero tampoco goza de una verdadera tecnología y una verdadera red de cámaras inteligentes. No esas cámaras fijas que están en los perímetros o a la entrada donde está el público, o la entrada donde estamos los abogados acreditándonos para ir a visitar a nuestros clientes. Son cámaras distribuidas en todo el establecimiento penitenciario. La tecnología es un elemento ausente. La tecnología les va a permitir un mejor trabajo para los que están en contrainteligencia. Por ejemplo, en inteligencia del INPE. La inteligencia tiene que tener el principal aliado, el principal socio en estos momentos a la tecnología. Es importante la inteligencia humana, el human, pero más importante en este momento es la tecnología, al servicio de la inteligencia, al servicio de la seguridad. El trabajo predictivo siempre será importante, la ronda siempre será importante. Yo no descarto nada de ello. Pero la tecnología, ¿por qué no se invierte en tecnología? La idea era, luego de un repaso histórico, de una radiografía nacional, hacer un comparativo con algunas latitudes y lamentablemente y por desgracia, los políticos siempre han dejado en el último lugar la atención al interno, lo consideran un enemigo de la sociedad, lo consideran un ser despreciable, lo consideran un elemento nocivo. Está bien, pero para eso se le priva de su libertad. No se le priva de otros derechos. Se le priva de su derecho a la libertad. Sus demás derechos están incólumes, están intactos. Pero otras latitudes también. En la Argentina, por ejemplo. Así como acá en el Perú tuvimos el sexto, 1984. En Argentina tuvimos, en el penal de Sierra Chica, en Argentina, el motín más cruel y sangriento de la historia latinoamericana que haya habido en los centros penitenciarios, con hechos de canibalismo, 1996-1997, hechos de canibalismo. Y los que caminábamos en esas épocas por algunas facultades de leyes en Argentina, o preocupados por conocer el derecho argentino, fuimos testigos y aprendíamos cómo se dio el motín de Sierra Chica, donde murieron más de 15 agentes penitenciarios, entre abogadas, secretarias, administrativas, auxiliares, donde hubo canibalismo en los 7 u 8 días de secuestro de rehenes. Canibalismo literalmente, por parte de este grupo criminal que fue trasladado al penal de Sierra Chica, en Argentina, conocido en la criminología como la banda de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, que para subsistir y darles de comer a los rehenes, a los agentes penitenciarios, en calidad de rehenes, les dieron carne humana. Mataban a sus compañeros, a los presos de otros pabellones, con quienes tenían ciertas enemistades o reyertas o contradicciones. Mataban al delegado, el pabellón quedaba expuesto, ingresaban, sacaban a 5 a 6 y les cortaban la piel de la nalga. Y con esa piel de la nalga hicieron estofados, hicieron empanadas y con eso se alimentaron. Canibalismo. Imagínense, canibalismo. Jugaron fútbol con la cabeza cortada de un agente penitenciario para demostrar su agresividad, para demostrar lo sanguinario que podrían ser. Estuvo detenido una juez federal de la Argentina en el penal de Sierra Chica. Y todos los penales argentinos han tenido serios problemas. El penal de Seiza, el penal de Marcos Paz, el penal de Devoto.
penales donde han tenido experiencias fatales en el Perú. Por suerte, no hemos tenido estas experiencias de canibalismo, salvo algún amigo que nos pueda contar y que nos pueda aportar ese hecho, si es que hubo canibalismo en un centro penitenciario. Pero bueno, Argentina no escapa. Chile, si bien es cierto, le destinan mayores presupuestos, pero lamentablemente tiene un sistema penitenciario deficiente. Lo que ellos han invertido es en tecnología, lo que está permitiendo un reflote de las capacidades del sistema penitenciario chileno, igual que el mexicano. En Estados Unidos y Norteamérica hay 3.400 cárceles. Y un agente penitenciario puede ganar al año más de $22.000 al año. Más de $22.000 al año. Estamos hablando casi $2.000. Casi $2.000, 1.000 y pico de algo, 1.600, 1.400 al mes. Lo que sumado da más de $22.630 americanos para ser exacto. Y está considerado como un trabajo de altísimo riesgo en Estados Unidos. El agente penitenciario trabaja 8 horas diarias, 5 días a la semana, se jubilan a los 50 años de edad, 25 años de servicio, podría ser también, y exige que ingresen a los 21 años. A los 21 años. Y estando en un estado de salud mental estable, educación secundaria y aptitud, entrenamiento para trabajar en las cárceles. Ese es el agente penitenciario en los Estados Unidos, con un seguro de vida millonario, porque no solamente se trata de tener un seguro de salud, sino un seguro de vida millonario, pagado inmediatamente a los deudos, sin necesidad pues de determinar si estoy muerto por COVID y si el COVID lo adquirí dentro del penal en mis horas de trabajo o si el COVID lo adquirí de repente en mi casa. Así los están tratando. Así los están tratando. He conversado con muchas personas que sus familiares han muerto. Algunos habrán cobrado, pero están dando esas respuestas. Yo no creo que alguien haya cobrado un seguro de vida. Y los seguros de vida tienen que ser importantes, porque están en alto grado de peligrosidad y en inminente peligro, que atenta contra la vida, su estado de salud. Por lo tanto, los sistemas de seguro en el Perú no operan para el agente penitenciario. Seguro estarán asegurados, pero con el Estado, en el IPS. No sé cuántos tendrán un seguro privado, clínica, particular. ¿Y cuántos tendrán un seguro de vida que lo hayan hecho cobro de manera inmediata, sin necesidad que tenga que estar demandando al INPE y estar presentando una serie de situaciones y requisitos? En Alemania, queridos amigos, el gran imperio alemán, la gran Alemania, la cual como abogado admiro muchísimo, los reos están en constante capacitación, preparación con el Estado, constante. Realizan trabajos en empresas privadas, buscando que contribuyan con la producción. En Alemania ya hay cárceles privadas. Está el sistema de la privatización de los servicios penitenciarios. Las cárceles están manejadas por empresas privadas, bajo sistemas mixtos. Puede haber una concesión total a la empresa privada o una concesión parcial a la empresa privada. Faltan agentes penitenciarios. No hay agentes penitenciarios, así que si alguien quiere viajar a la Alemania, sepan ustedes que van a encontrar trabajo como personal penitenciario, porque no hay. Es un número desproporcionado, mínimo, a comparación de la cantidad de reclusos que tiene este gran país. La violencia es controlada con tecnología. Son 600 trabajadores en las cárceles al norte de Westfalia en el 2018, quienes controlaron con mucha inteligencia, con mucha sagacidad, así como ustedes, motines importantes que se dieron en los penales de Westfalia. Ese es el sistema alemán, privatizado prácticamente. Privatizado prácticamente. En México existen más de 400 cárceles. Y se establece que la función penitenciaria está como un servidor público, separado y diferenciado de la policía.
Los servicios públicos civiles que integran el sistema penitenciario existen en México como tales desde 1955, cuando se aprobaron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Se estableció la necesidad de elegir adecuadamente el personal que laborará en los establecimientos penitenciarios. En México se destaca el perfil profesional del servidor y su capacitación para la función. Tienen que tener un récord de horas, no recuerdo cuánto en este momento, para que pueda ascender en el escalafón de la carrera penitenciaria. En México, el personal penitenciario representa el 17% frente a la población y de internos, según estadísticas para el año 2017 aproximadamente. Se presenta también características importantes en tecnología en México. Han invertido los estados en México. Recuerden que México es federal. Cada estado tiene sus propios sistemas penitenciarios y libertad de inversión. Libertad de inversión. Acá los centros penitenciarios no dependen de las regiones y las regiones no tienen ningún presupuesto para los centros penitenciarios. Todo lo contrario. Muchos presidentes regionales se van presos. Muchos alcaldes están presos. ¿Quién les va a dar presupuesto a esta gente? ¿Será para que despilfarren absolutamente el erario público nacional que se le designa para este presupuesto? Y con respecto a la privatización, que no quiero ser más denso, no quiero faltar al tiempo que se me ha concedido, el sistema penitenciario peruano atraviesa, como conclusión, una crisis profunda, la cual viene arrastrándose con mayor agudeza durante las últimas décadas. Y de esto no es responsable el agente penitenciario. ¿Cómo va a controlar, pues, una población hacinada, una población que la genera muchas veces la prisión preventiva? 40% de la población carcelaria es prisión preventiva, y hasta más a la fecha, son estadísticas del anteaño pasado. 40% de la población carcelaria representa prisión preventiva. Una administración de justicia lamentablemente y por desgracia aletargada, que no logra superar los problemas, que no logra deshacinar vía liberaciones bajo beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios duran una eternidad, vía libertades provisionales, reducir los criterios de prisión preventiva. No se trata por construir más penales. Podría ser una solución. Pero si vamos a tener el 40% de prisión preventiva en los penales, ¿qué sacamos construyendo más penales? Podría ser una solución, no lo dudo. Pero por desgracia los problemas son otros. Los problemas son otros. Esto ha generado que el Estado peruano, queridos amigos, adopte diversas medidas aplicando políticas penitenciarias. Acá tenemos que estar muy atentos porque el Estado peruano ya está recurriendo a la idea de la privatización en la transferencia de la administración penitenciaria. Fíjense, operaciones en manos de privados, responsabilidades alimentarias en manos de privados, construcción de penales en manos de privados, operatividad en manos de privados. Por lo tanto, las privatizaciones son corrientes penitenciarias que llegaron en Inglaterra hace mucho tiempo, luego lo aplicó los Estados Unidos, por los altos índices de criminalidad y se acogieron a las privatizaciones. En muchos estados como Tennessee, Kentucky, Arizona, Texas, Florida, ya tienen la modalidad de la privatización carcelaria. Cesión total a la privatización o cesión parcial a la privatización. Muchos estudiosos de los sistemas penitenciarios están hablando que hay que ir progresivamente. Por ejemplo, se podría aplicar una concesión al privado de centros tutelares de menores, por ejemplo, para experimentar con poblaciones mucho menores, de menos peligrosidad, para ver cómo el privado puede manejar la administración de estos centros de reclusión para menores.
Yo creo que hay que ser demasiado radical, demasiado audaz, entregar las cárceles para el financiamiento y construcción, para la prestación de servicios públicos y sociales, salud, alimentación, educación, talleres, trabajo, etcétera. Yo me pregunto qué pasaría con el interno que no puede subvencionar nada de esto. Entonces, se recurre a la mano de obra, dicen los partidarios del sistema pleno y total, que el interno trabaje dentro del penal. Generemos fuente de trabajo, teoría económica del sistema penitenciario, del derecho. Generemos una cadena de producción que en el Perú se está aplicando. No bajo el sistema de privatización, pero la empresa privada ya está recurriendo a la mano de obra del interno, a favor de la empresa privada. Entonces, se van dando nuevos cambios, se quiere ingresar a modernas épocas de privatización, se le quiere dar una custodia total del establecimiento penitenciario a una empresa privada, obviamente con un reconocido currículum internacional de trabajo de penales. Pero el uso de la fuerza y la aplicación de sanciones disciplinarias a los internos tendrá la misma experiencia que la que tienen ustedes? ¿O es que acaso aquellos que son partidarios de este sistema tendrían que dejar a salvo el material de recursos humanos, donde la empresa privada se ve obligada a contratar al agente penitenciario estatal por la experiencia que tiene? Esto permitiría quizás mejores ingresos al agente penitenciario. Podría ser. Pero estar en manos de la empresa privada siempre será un albur y un riesgo. Por eso es que algunos otros son aquellos que están partidarios de una cesión parcial o semiplena a la privatización. ¿Qué podría hacer la empresa privada? Financiar y construir una cárcel, un establecimiento penitenciario, prestación de servicios públicos sociales, es decir, darles salud, darles alimentación, darles educación, talleres de trabajo, etcétera. Pueden administrar la mano de obra de los internos a favor de empresas privadas, que el interno reciba un ingreso económico, que la empresa privada se vea favorecida con la producción económica del interno, la mano de obra, perdón. Podrían ser administradores y gerentes privados, pero la seguridad del establecimiento penitenciario tiene que ser operada siempre por el Estado, dicen los partidarios de la cesión parcial, porque el uso de la fuerza y la aplicación de las sanciones disciplinarias tiene que tener un criterio especial, tiene que tener un criterio científico, humano, social, psicológico, y que solamente lo pueden hacer ustedes. Las empresas administradoras de establecimientos penitenciarios, hay muchas. Son empresas que están dando la vuelta al mundo. Yo espero que el país y el Perú, una vez que decida políticamente ingresar a los sistemas de privatización de las cárceles, tenga el debido celo y cuidado, los objetivos claros en las negociaciones. Pero lamentablemente y por desgracia, seguro todos ustedes estarán pensando cómo serán esos contratos con las empresas privadas cuando llegue el momento, ¿no? Llenos de corrupción, llenos de dádivas, llenos de favoritismos. Seguramente será así, porque la historia nos va marcando esa forma de contratar que tiene el Estado. No obstante, lo que les quiero decir es que esta tendencia viene avanzando, hay que estar atentos, hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que capacitarnos. En el establecimiento penitenciario de Huaral ya existen trabajos privatizados por un periodo de 25 años, dice el contrato, que van a participar en el equipamiento, financiamiento, diseño, administración de unas nuevas áreas, de nuevos trabajos en el penal de Huaral. Recogiendo un poco, seguro, las experiencias de la privatización carcelaria en México. México ha sido una importante, compañías mexicanas, extranjeras, Prodemex, ojo con estos nombres, en algún momento les va a sonar, en algún momento quizás podrían ser sus empleadores, Prodemex, Arendal, GIA, Tradeco, ICA, quienes son los que están trabajando alimentos, salud, trabajo, educación, construcción de nuevos penales. El Estado se está sintiendo seducido, es peligroso, se está sintiendo seducido en entregar las cárceles a la empresa privada, por cuanto que estos contratos de concesión
Hay que tener mucho cuidado porque no han sido publicados en México, en Chile. Estos contratos pueden traer mucha trampa. Son contratos que pueden traer dificultades al momento de crisis, al momento de tener algunos problemas de amotinamientos. Son contratos que han sido manejados de carácter secreto. Por lo tanto, queridos amigos, habiendo hecho un repaso histórico de los antecedentes de vuestra institución, a la cual respeto muchísimo, y en la cual tengo muchísimos amigos, grandes y entrañables compañeros, que me han ayudado como abogado tantísimas veces, y a los cuales les rindo mi saludo y mis respetos y que están al otro lado de las pantallas, habiendo hecho ese repaso histórico, atravesando también por una crisis nacional, internacional, avisoro en un trabajo predictivo lo que podría venir en el país con trabajos de privatización en los sistemas penitenciarios. Mucho ojo, mucho cuidado, y solamente con una población penitenciaria de los trabajadores del INPE activa, una población activa que fiscalice permanentemente las políticas de Estado en el sistema penitenciario, podremos estar atentos a lo que viene sucediendo en vuestra institución. Ustedes desde adentro y muchos desde afuera analizando, estudiando los fenómenos penitenciarios, las nuevas tendencias, que de manera sencilla, resumida y a grosso modo he tratado de ofrecerles a todos ustedes, que espero que les haya servido para poder tomar conciencia de la importancia de nuestro trabajo, finalmente reivindicar social, laboral y políticamente ustedes a la gente penitenciaria, muchos en esta fecha, por ejemplo, de los GOES, Grupo de Operaciones Especiales, a quienes va mi saludo finalmente y les expreso mi agradecimiento por la invitación que ustedes me han dispensado el día de hoy y poder trabajar con ustedes algunas ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Torres Torre. Probablemente el grupo inmenso de trabajadores dentro de esta línea van a haber algunos rol de preguntas, por favor. Ya se pasará en unos minutos a poder establecer. Compañeros, a ver, intervengan. Mucho. Aló. Doctor, buenas. Don Wilder. Wilder Saavedra le saluda. ¿Cómo está, Wilder? De la ciudad de Puno. ¿Cómo está? Mi saludo. Usted ha descrito una realidad para de repente a lo que está viviendo nuestra institución. Excelente la interpretación sobre las realidades ajenas a las nuestras. Sabemos que las cárceles privadas pues, que se han implementado han fracasado en casi la mayoría de los países que lo han efectuado, ¿no? Pero sin embargo, en el INPE, el gobierno que ha puesto al INPE pues, a un Consejo Nacional Penitenciario, al parecer no ven el horizonte, no ven lo que se ha plasmado para que el INPE en sí pueda tener una carrera de los técnicos, lo que ingresamos a través de las escuelas, e ir subiendo hasta llegar de repente a ser presidente del INPE, ¿no? Y más que los que nosotros conocemos, cuál es la realidad de los penitenciarios a nivel nacional, donde realmente con funciones hasta 3 grupos, ¿no? De diferentes leyes, ¿no? Como la 29709, los 76, los CAS, ¿no? Y con una remuneración muy diferenciada, ¿no? Entonces, ¿qué futuro se puede ver en Perú respecto a las cárceles que sean privatizadas? No sé cuál sería el futuro, ¿no? Eso es mi pregunta. Muy bien, amigo Wilder. Un saludo a Puno, a todos los compañeros que están allá, a todos los colegas. Fíjese, ya hay algunas experiencias, como decía, en el penal de Huaral, al norte de Lima, y la tendencia es trabajar y transitar hacia la privatización de los centros penitenciarios. El problema está en que esto ha fracasado, como bien usted lo ha dicho, Wilder. Ha fracasado. En Suiza, la experiencia suiza, donde apenas hay 7.000, 8.000 internos, no hay más. El índice delictivo en Suiza es bajísimo. El privado ha fracasado.
6.000, 7.000 fugas carcelarias. Cuando yo creo que el destino del INPE, lo subrayo y lo digo enfáticamente, no puede ser en el factor político. Los jefes de INPE, los presidentes del INPE, los que han atravesado por las presidencias del INPE, tiene que salir de las propias entrañas del personal del INPE, porque son ustedes, como lo dice Wilder, el que conoce el mundo y la cosmovisión del sistema penitenciario de la República. Conclusión, no cargos políticos, y 2, meritocracia, 3, ojo, mucho ojo hacia la evolución que están haciendo las políticas de gobiernos hacia la privatización de los sistemas carcelarios del Perú. Porque como lo dice el compañero Wilder Saavedra, han fracasado en la mayoría de las experiencias en las diferentes latitudes. Gracias. A ver, yo estoy con micrófono, pero creo que el amigo Valderrama, que estaba sin micrófono. A ver. Ahora sí. ¿Aló? Muy bien. Sí, muy bien. En el año, a ver, estamos hablando del año 1900, en el año 2012, en el primer gobierno del señor Luis Pérez, el doctor Pérez, presidente del Consejo Nacional Penitenciario, quien estuvo conjuntamente con el doctor Magán como vicepresidente. En ese periodo de tiempo, soy un servidor que tiene más de 35 años de servicio, con un doble ingreso, dada la naturaleza, después del fatídico gobierno del señor Fujimori, que en su oportunidad pues sacó a diestra y siniestra a todos los trabajadores de las entidades públicas. Uno de ellos soy yo, pero gracias a Dios volví a reincorporarme a través de una nueva promoción. Y siempre ha sido mi inquietud ver esta problemática del sistema penitenciario, en el que tenía la convicción de que no era posible que los internos, estando en un establecimiento penal, no ejerzan un ejercicio de trabajo. ¿Y por qué? Si bien es cierto, no es un carácter obligatorio, pero sí debería tener. Es así que me proyecté, estamos hablando del año 2012, hacer un proyecto de trabajo que más o menos alcanzó un medio más o menos de 70, 80 hojas, al cual se lo alcancé al entonces presidente Pérez Guadalupe. Entre ellos, por ejemplo, hablaba sobre la posibilidad de generar trabajos a través de las empresas públicas, a través de las empresas privadas, donde a los internos, de una u otra manera, se les podía pagar, trabaja y se le paga, tiene que usted tener su seguro, tiene usted que tener su jubilación, porque muchos obviamente están con 20, más de 10 años de servicio y trabajando internamente pueden generar su propia economía, pueden poner su sostenibilidad, pero debería ser todo de manera ordenada. Es más, se dijo en algún momento también en ese proyecto de que a los mejores internos, por ejemplo, que salían destacados, se les podía otorgar de repente lugares de vivienda en la zona perimétrica de nuestras fronteras, porque hay inmensos terrenos vacíos. Claro está que tenía que probarse un conjunto de hechos que iban encaminados hacia la rehabilitación. Paralelamente a ello también plantea la posibilidad de que se creen a través de las empresas privadas la venta de productos, llámese materiales de primera necesidad, llámese herramientas, ¿no? Y que los internos de una u otra manera tengan un banco, se cree un banco para efectos de que los internos a la hora que trabajen tengan dónde depositar y puedan tener una tarjeta de efectivamente puedan hacer sus compras internas. ¿Y eso con qué finalidad? De motivar, crear, generar una fuente de trabajo hacia los internos. Esto a lo largo de la historia, después del año 2012, y después que el señor Pérez Guadalupe habló ahí en un medio de publicidad, comentó de que efectivamente había creado el Banco de la Nación, pero no le dijo quién había hecho el aporte del proyecto. Pero bueno, son cosas que uno no lo saca a relucir, sino que uno los habla por el tema de que se siente identificado con la institución. Dicho eso, doctor Iván, usted nos acaba de referir
de que uno de los grandes problemas o que podría generarse en el ámbito del sistema penitenciario es la privatización. Entendemos claramente en el sentido de que si lo privado puede ingresar a los establecimientos penales, hay que tener mucho cuidado, toda vez que esto podría generar un desfase en el sentido de que no podría haber una buena administración. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta también que el Estado en sí mismo tampoco es un buen generador de la administración. Dicho, entonces, ¿cuál sería lo más conveniente, doctor Iván, dada la naturaleza de los hechos, esto, si continuamos con una administración de justicia del Estado o debe ser una administración semi-privada con fines de que el trabajador sea reconocido, pues, digamos, como debe ser pagado? Porque hoy en día se gana 3.000 soles frente a una entidad pública, llámese, por ejemplo, privada de Prosegur o cualquier otro trabajador, está bordeando más de los 3.000 soles, ¿no? O sea, ese es un tema complicadísimo porque hay un trabajo fuerte en las establecimientos penales y muchos de ellos, pues, estamos siendo de una u otra manera víctimas a cualquier riesgo que vaya contra nuestra salud. Gracias, doctor. Muy bien, Alejandro. Mire, un tema importante lo que ha dicho Alejandro, ese proyecto tenía que continuarse, un proyecto tiene que tener sostenibilidad, un proyecto tiene que tener eh, vigencia en el tiempo, que lamentablemente los factores políticos son los que debilitan estos proyectos. Cada presidente de INPE entra con diferentes ideas, es cierto lo que le ha pasado a Alejandro. La mezquindad política, bueno, ya la conocemos todos los peruanos. A ver, ¿cuál podría ser la posición más inteligente y cuidadosa? En primer lugar, si se va a trabajar por un sistema de privatización, si se va a trabajar, este no puede ser total, definitivamente. Luego, las contrataciones que se hagan tienen que trabajarse en una mesa amplia con los representantes de todos ustedes, los involucrados en el sistema penitenciario. Tienen que estar presentes, tienen que transmitir sus experiencias, como bien lo dice Alejandro Valderrama, y exigir la transparencia en las contrataciones de los actos públicos. Estamos en los momentos donde la población activa exige transparencia. Por lo tanto, estos contratos tienen que ser totalmente visibilizados, transparentados a todos los involucrados en el sistema penitenciario nacional. ¿Qué es lo que se debe privatizar? Esa es la gran pregunta. ¿Podría privatizarse algunos aspectos del sistema carcelario? Sí, se podría privatizar. Por ejemplo, educación. Educación. Por ejemplo, si el Estado Nacional ha abandonado la educación del niño y del joven peruano, ¿qué le va a importar la educación en los centros penitenciarios? Por ventura. Esto es una verdad de perogrullo. Esto no le interesa al político. No le es útil políticamente. Si está abandonada la educación nacional, con mayor razón, abandonada estará la educación en otros aspectos. La educación yo creo que es un factor que se podría privatizar para trabajar la ideología RE que conocemos todos los penalistas. Rehabilitación, resocialización, readaptación, reeducación y toda la red, la ideología red. ¿Se cumple la ideología red en los centros penitenciarios? No se cumple. Hay elementos aislados, hechos aislados, donde se está trabajando, pero hay algo interno que de verdad estudie profundamente, preparándose para los momentos de su libertad. Muy poco o nada, quizás. Yo creo que educación podría ser un factor que podría ser privatizado. Otro factor que podría ser privatizado es el sistema de salud. Si la salud está abandonada, fíjense cómo estamos en pandemia, ¿cómo estará el interno? ¿Cómo estará el agente penitenciario? La salud es un factor que podría ser privatizado, entregárselo al privado para la administración de los penales. Una salud inteligente, interesante, un servicio de seguros interesante, que no suceda pues los escenarios patéticos que ustedes lo conocen mejor que yo y que son irrepetibles con los enfermos de los centros penitenciarios. Yo creo que hay dos factores ahí, para no abundar, que podrían ser privatizados, que podrían ser trabajados con mucho cuidado, ojo, con contratos transparentados y con una participación activa de todos los involucrados en el sistema penitenciario nacional. Gracias, Alejandro.
Buenas noches. ¿Puedo intervenir? Por favor, buenas noches. Mucho gusto. Bueno, en realidad lo que usted acaba de explicarnos sobre la privatización en el aspecto educativo, bueno, yo soy docente del INPE por más de 22 años de servicio y he podido ver algo muy parecido a un sistema de privatización, pero lo que es en el área de trabajo y comercialización de los penales. Este programa de cárceles productivas se dio en el año 2016. Así es. ¿Ya? Pero en realidad venían marcadas muchas cosas bonitas dentro de los lineamientos y directivas que sacó el INPE para el área de trabajo, pero no se cumplían, ¿no? Pusieron como penal piloto a un centro penitenciario de Cusco y se trataba de hacer todo lo posible para que cumplan estas empresas privadas, ya que la norma indicaba que estas empresas debían de cubrir los servicios básicos de agua, luz, uso de espacio físico, depreciación de maquinaria, si es que el INPE les daba. A grandes rasgos las empresas pues pagaban lo mínimo, ¿no? Pero cumplían con pagar. Lo que no cumplían, y era un abuso total, era con la mano de obra del interno. La directiva era clara también. La directiva indicaba que los 6 primeros meses debía de pagarse al interno por un periodo de capacitación que debía hacer la empresa, la mitad de un sueldo mínimo, prorrogable por 6 meses más. Ninguna empresa cumplía porque decía que no vendía, que no había mucho comercio, pero en realidad, si se le exigía así, se cumple. Sí se cumple, no en un gran porcentaje, pero sí poco a poco. Es un trabajo muy loable y duro que se debe de hacer y se puede lograr, porque justo fue el centro piloto. Se logró que las empresas, de una u otra forma, no abusen ya con la mano de obra del interno, porque a eso le llaman privatización, ¿no? Ellos aprovechan del interno de su mano de obra barata, que una mano de obra en la calle, pues es mucha más cara, ¿no? Porque tiene que pagar el sueldo mínimo, ¿ya? Y lo otro, ¿no? Que aparte, en realidad, cuando yo vine, después de trabajar 7 años por esa ciudad, vine a la ciudad de Lima, ¿no? A trabajar al penal de Chorrillos. Se lo juro que, y lo publiqué en el WhatsApp del sindicato, ¿no? Que me sorprendió ver que siendo Lima el lugar de donde se emiten todas estas directivas y normas y que obligan en provincia a que se cumplan y se hace todo lo posible para que se dé cumplimiento a ellas, ninguna empresa haya realizado lo que indicaba esas directivas y lineamientos, que en ese tiempo eran la directiva 006, si mal no recuerdo. Es eso, ¿Ya? sí. Entonces, ¿a qué se debe eso? No, bueno, pienso yo, si la cabeza del penal no exige a su personal de trabajo que cumpla, ¿no? Su jefe de trabajo, que haga cumplimiento de esa directiva, porque se supone que la cabeza del penal puede tener conocimiento de cada directiva, de cada área, tanto de educación, tanto de trabajo. Entonces, para mí, en realidad, yo me quedé fría en observar que ninguna empresa sí viera la cantidad de mercadería que salía, pero ninguna pagaba luz, ninguna pagaba servicio básico de agua si es que tenía, ninguna pagaba depreciación de maquinaria. Pero si uno observaba, uy, eres la oveja negra del penal, ¿no? Entonces, poco a poco, de repente uno se va, ¿qué le digo? Callando, porque a veces hasta los mismos colegas que pienso yo están inmersos en ese sistema, te ven ya como la rival, ¿no? La rival en el sentido de que si tú quieres que se cumpla un lineamiento o una directiva, ya pues, te comienzan a fastidiar. Y entonces, ¿qué es mejor? Quedarse callada, lo cual no me parece. Yo nunca me he quedado callada, ¿no? Y es por eso que le estoy a usted de repente refutando lo que es la privatización en el sector de educación. Imagínate si es que en trabajo no se cumple, en educación quiere usted que se cumpla, usted que tiene conocimiento de todas estas directivas, ¿no? Del área de trabajo, ¿usted cree que en educación se pueda privatizar? Bueno, a mi parecer, siendo profesora por más de 22 años de servicio, siempre trabajando con internas e internos en diferentes penales, yo pienso que no. Usted con su experiencia penitenciaria que ha tenido, ¿cómo lo evalúa? ¿Se podría dar? ¿Cómo se podría dar? Ahora que la tecnología está invadiendo el sistema educativo, ¿cómo podría un docente dictar una clase a una interna o a un interno en un sistema privatizado? Si sabemos que el servicio de Internet
no se puede dar dentro de un penal. Gracias. Muy bien, Margot, muy bien, muy bien. Interesante reflexión, la cual la comparto plenamente. Importantes marcas, importantes empresas, que no voy a mencionarlas, utilizaron estas iniciativas penitenciarias donde el interno le servía de mano de obra. Pero eso no es privatización. Esto se convirtió, como bien lo ha dicho Margot, prácticamente, y lo digo con todos sus nombres, en una esclavitud laboral. Porque la mano de obra del interno era aprovechada, subvaluada, mientras que esto le permitía importante producción para estas marcas, estos grandes almacenes, estas grandes empresas, que tenían sus productos confeccionados a una mano de obra por debajo del mercado, muchas veces ni pagaba. Lo que dice usted, Margot, es correcto, es real. Eso no es privatización. Eso es esclavitud laboral. Y con respecto a la educación, es cierto. En este momento, ¿cómo se podría privatizar la educación? Con una educación virtual, con una educación compleja, que ni siquiera los colegios, los centros educativos la reciben con calidad. ¿Cómo el interno la va a recibir con calidad? Es difícil. Lo que yo me refiero es el concepto de política de Estado. Podría ser privatizado educación, salud, como política de Estado, y ya es muy diferente si nuestro país va a funcionar o no va a funcionar. Pero como concepto, en las ciencias penitenciarias, en la ciencia penitenciaria, en el tratamiento penitenciario, se está estilando a privatizar educación y salud. Ahora bien, que de ahí, en nuestra realidad peruana, funcione, estoy de acuerdo con usted. Eso no va a funcionar. Mientras se siga trabajando el sistema penitenciario de carácter político, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Estoy totalmente de acuerdo con Margot. Lo que usted dice es correcto. Yo no veo, pues, la más mínima posibilidad de que se implemente una educación de calidad al interno. Yo no veo la posibilidad que se involucre, por ejemplo, un sistema de salud. Yo no creo que una empresa aseguradora de sistemas de prestación de salud le interese trabajar con el INPE. Entonces, en la realidad, en la ejecución de los hechos, sí hay muchas dificultades, como usted muy bien lo ha descrito. Como usted muy bien lo ha descrito, es cierto. Muchas gracias. He planteado otra pregunta en el chat, por favor, doctor. ¿Podría usted responder? No la puedo visualizar. Si me lo dice. A ver. Por favor. No lo visualizo. Ay, ¿dónde está? Si usted me lo lee, me ayudaría bastante. Estoy buscándola. Ya. Voy a buscarla, le aviso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya la encontré. Sí. ¿Cree usted que solo el factor tecnológico es el único que afecta que nuestro sistema penitenciario sea y continúe obsoleto? Bueno, es mi parecer, ¿no? ¿Cree usted solamente la parte tecnológica o qué otra parte también podría afectar, no? Claro. No es solamente lo tecnológico, ¿no? Yo creo que hay un problema endémico en el INPE que pasa desde políticas, presupuestos, educación, capacitación, permanente profesionalismo que les tiene que brindar el Estado a través de sus autoridades. Y la tecnología, hoy por hoy, en los sistemas penitenciarios, decía en mi exposición, que ocupa un lugar fundamental. No el único, pero un lugar fundamental. Porque en centros penitenciarios de otras latitudes, cuando el Estado destina mayores presupuestos, que no ocurre en el caso peruano, por ejemplo, el agente penitenciario ya está acompañado y con un soporte tecnológico importante. Cámaras no perimetrales, sino internas, en celdas, pabellones, pasillos, patios. Ayuda, colabora, permite una eficiencia en el trabajo, una optimización. Y finalmente la cámara de vigilancia o la cámara de seguridad para el ingreso de artículos prohibidos se convierte en un compañero de trabajo más. Obviamente, monitoreado, trabajado por un agente especializado que pueda trabajar la lectura de estos equipos altamente sofisticados, que la mayoría son de producción alemana y japonesa, que en muchas cárceles latinoamericanas se está adquiriendo, son muy costosas,
pero que esto ayudaría muchísimo. No es la única, pero hay otros problemas, por ejemplo, de índole laboral, de índoles ya formativos, la labor del INPE prácticamente por autoridades políticas no ha logrado esta modernización que necesita la institución. Yo creo de que lo que vemos todos los que estamos involucrados en esto, el éxito y el esfuerzo que vemos nosotros es prácticamente por la labor humana de los agentes penitenciarios en sus diferentes ubicaciones laborales dentro del sistema, ¿no? Sean psicólogos, profesores, custodios, técnicos, en sus diferentes labores. Yo creo que el INPE se sostiene por sus recursos humanos prácticamente, por la identificación con la institución, como decía Valderrama, ¿no? Pero no es el único aspecto que puede estar mermando el sistema penitenciario. La tecnología no es el único aspecto, pero sí es un aspecto fundamental que debería ser solucionado. Margot, debería ser solucionado. Gracias. A usted, a usted. Bueno, esto Muy bien. terminamos, creo ya. Y, bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Por su brillante ponencia, doctor, el tema que nos ha tocado demostrar. Y desde ya nuestro agradecimiento a nombre del Instituto Nacional Penitenciario, de manera especial a nombre del Grupo de Operaciones Especiales. Muy agradecido, doctor, y no habiendo más preguntas y el tiempo concluido, se lo agradecemos infinitamente, doctor Iván Torre La Torre, por su brillante participación. Gracias. Saludos a todos, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. ¿Cómo se opina?